Un lindo y hermoso ya domingo. Y hoy es un título precioso. El que lea, entienda. Porque muchas veces leemos y leemos mucho, pero no entendemos nada. O sea, decimos, me fui de vacío. Es como que fui a la escuela y pues más bien pasé de noche. No aprendí nada. Y esto es lo que ahora vamos a ver por qué este título, el que lea, entienda. Ya en este primer día de la semana, 30 de marzo. Y hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, una vez más está aquí conmigo el Pastor Raúl. Pastor Raúl, bienvenido. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Yo creo que interesante la lección de hoy día y de esta semana. El que lee, entienda. Interesante, ¿verdad, pastor? Que la Biblia, si no la lee uno con cuidado y guiados por el Espíritu Santo, le vamos a dar una mala interpretación errónea. Vamos a sacar de contexto todo lo que la Biblia dice. Bueno, aparte de la interpretación, yo creo que hay muchas cosas más cuando entendemos las cosas. Amén. ¿Verdad? O sea, aquel que va a la escuela, va para estudiar de doctor, se imagina, y que no haya entendido las clases y vaya a ir a operar. Entonces, ¿qué operación va a ser? Una operación errónea. Pero bueno, la Biblia, la palabra de Dios es santa. Eso, que ni qué. Y tenemos que despojarnos de todo aquello que no está bien para que podamos entender la palabra del Señor. Amén. Pero bueno, pastor, ¿qué le parece? Vamos a orar. Vamos a oración, les invitamos. Invitar a los hermanos que vayamos de rodillas. Padre bendito, Padre misericordioso, gracias, Señor, por cada oportunidad de cada día. Gracias, Padre, por aquellos que nos has permitido abrir nuestros ojos. Gracias, Padre, por la salud y el bienestar en el cual nos permites estar. Oh Padre, en esta hora que habremos de tomar tu palabra, que seas tú, Señor, el que nos dé el conocimiento y la verdad de todo esto, símbolos que se leen, Padre, en este hermoso libro. Quédate, Señor, con nosotros y seas tú el intérprete de él. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, pastor. El que lee, entienda. Mire, la introducción es la introducción que pusieron aquí el día domingo. Miren cómo empieza. Entra en cualquier librería cristiana y observa los títulos de la sección de profecía bíblica. Rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones, lo que tinta a pensar que nadie puede entender documentos como el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro opina que aparecerá en el futuro. Y aún otro dice que era una referencia a algo o alguien que existió en los días del Imperio Romano. Luego dice, como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Pero vemos, queridos hermanos, que dice, sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice la palabra de Dios. Y eso es verdad, hermanos. La palabra del Señor se defiende solita. No tenemos que hacer que la Biblia diga lo que la Biblia no quiere decir. La Biblia es su propio intérprete. Solo que debemos estudiar la Biblia con mucho cuidado. Tenemos que detenernos, meditar, escudriñar, investigar en la palabra de Dios. Pero principalmente, antes que vayamos a abrir el santo libro de Dios,
tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, sin el cual la palabra del Señor no la podríamos entender. Si el Espíritu Santo no es nuestro maestro, si el Espíritu Santo no nos está acompañando en ese momento, sería como leer cualquier otro libro, si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, si no oramos antes de abrir la santa palabra de Dios. Y hoy hay tantos que dicen llamarse maestros. Incluso en las universidades se dan clases de Biblia. Hay unas ciertas clases que los estudiantes llevan acerca de la Biblia, pero nunca le toman importancia. Es una clase más. Y no se dan cuenta que es la palabra de Dios y no permiten que Dios hable a sus corazones a través de la palabra de Dios. Lo toman como un estudio más, una clase más. La palabra de Dios es santa, queridos hermanos. Miren lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 24, 15. Vamos a pedirle a los hermanos que nos los ponga Mateo 24, 15. En el libro de Mateo 24, 15 dice: por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lea entienda. Así se llama el título de hoy. El que lea entienda. Está en Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice: por tanto, cuando ves el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Es interesante, hermano, lo que dice, que lea entienda. ¿Saben, hermanos, por qué a veces no podemos entender la palabra de Dios? Porque la leemos, agarramos la Biblia como tomar cualquier revista, como leer cualquier otro libro. Y la Biblia no se lee así. Nosotros como cristianos tenemos que primeramente pedir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que doblar rodillas antes de abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es santa, hermano. Quien la inspiró es santo, santo, santo. Y la palabra de Dios es santa. Cuando existen perjuicios humanos en nuestro corazón, no lo vamos a poder entender, hermanos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Vamos a Apocalipsis capítulo 1:3. Miren lo que dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis capítulo 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es bienaventurados? Dichosos o felices, hermanos. El entender las profecías, hermano, el que entiende las profecías, el que lee las profecías, el que interpreta las profecías. Es dichoso, dice la palabra, dice que es bienaventurado, dichoso y feliz, hermanos. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, pero cuando no lo entiendes, se llena uno de ideas erróneas. Uno se frustra, queridos hermanos. Y entre más te metes a estudiar la palabra del Señor, más gozo va a haber en tu corazón. Pero hay otro texto bíblico, miren, Mateo capítulo 11, 25, hay varios textos bíblicos. Mateo 11, 25. Si me permite, pastor, antes de ir a esa lectura. Acaba de darnos, si nos regresas atrás donde estábamos, Nacho, Apocalipsis 1:3. Estábamos viendo sobre el título de la lección. El que lea, entienda. Realmente no es nada más leer o entender. Entender, la palabra entender, va más allá de lo que comprendo de la palabra de Dios. Va en la obediencia, en el acto, el testimonio, el aprender de Cristo. Porque todo el simbolismo que vamos a ver en realidad es llevarnos a Cristo. Amén. Y por lo tanto, dijo antes el Señor Jesús, había dicho, así como dijo el profeta Daniel, el que lea, entienda. Vean. Pero ahora a este ángel, Jesús lo envía a Juan y le dice, bienaventurado el que lee. Esa es una parte donde tenemos
que estudiar para saber el tiempo del reloj profético. Amén. Pero no terminó ahí el ángel. Y los que oyen las palabras de esta profecía, de la Biblia, profecía bíblica, aún también aquellos que oyen van a ser también bienaventurados. Pero aquí viene lo fuerte para nosotros. Y guardan las cosas en ellas escritas. O sea, no quiere decir también de que ya lo sé. Oh, yo ya conozco. Ah, bueno, sí, sé que esto viene. Sí, la Biblia lo dijo. Pero estoy sentadito, tranquilo, en la casa. No salgo porque ya lo sé. Bueno, dice, porque el tiempo está cerca. Y yo creo que el tiempo, en realidad, aún en aquellos tiempos, era el tiempo del cumplimiento de una de las profecías. Así hoy en día. Estamos llegando al final del tiempo de las profecías. Así es de que el que lea entienda. Entender es vivir, es actuar, es realizar la obra de Dios al saber el tiempo tan cerca que está ya para que el tiempo de la gracia se acabe y se cierre la puerta y muchos no vayan a tener pretexto de decir yo no escuché, a mí nunca me dijeron. Entonces, hoy en día es leer para entender y llevar a cabo el mensaje que tenemos. Amén. Adelante, pastor. Creo que ya nos hemos quedado en Mateo capítulo 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Tremendo, tremendo. Esto es algo que debería realmente golpearnos el corazón. Los niños. ¿Por qué Jesús menciona a los niños? Porque a veces es más fácil que un niño haga la obra, que un niño acepte las cosas de Dios, que uno que dice conocerlo todo o saberlo todo. Fíjense, si leemos bien el texto, vamos a sacarle un jugo para nosotros, para mí. En aquel tiempo, hay que ver el tiempo en el cual Jesús respondió esto. Dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Hoy los grandes maestros, los grandes teólogos, hermanos, se pueden quedar porque dan muy bonitas explicaciones, expanden muy bien la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios y ni hacen la obra de Dios. Y por eso Jesús termina diciendo, y las revelaste a los niños, quizás no niños literales, hombres y mujeres campesinos de campo, que pescadores, que no conocían estas cosas. Y aún viéndolas, ni así se enteraron de quién era al que estaban crucificando. Por eso, mi hermano, hay que estar despiertos, leer, entender, pero obrar para que el Espíritu pueda entrar a este templo, al templo que es nuestro cuerpo del Espíritu Santo. Pastor. Hay un texto más, pastor, que es Ok. interesante, Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Le doy lectura. Ahí está, Ahí el está. 23. Gracias. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Interesante. Wow. A ver si me pones desde el 23, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Oh, sí, porque hay muchos inteligentes, muchos sabios. Hay muchos que dicen, y te dicen la Biblia hasta de memoria. Pero el que lea, entienda. Tampoco en su valentía se alabe el valiente. Oh, porque es fuerte, ese sí sabe mandar, sabe gobernar, ese sí vale oro para el hombre y para Dios. Ni el rico se alabe en sus riquezas, porque todo es de Dios y nada de lo que tenemos es nuestro, si no es por Dios. El 24, ¿qué dice? Dice el 24, mas alábese, 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Te quieres alabar? Alábate, pero en entenderme y conocerme serás sabio, serás entendido, serás un buen maestro de la palabra. Pero en realidad, ¿conoces a Jehová? ¿Sabes quién es Jehová? ¿Qué quiere Jehová en realidad de ti? Así es de que la verdad de esto es que lo que Dios pide es que lo conozcamos y aprendamos de Jehová y no del hombre. Por eso, mira cómo dice también la sierva del Señor sobre este hermoso libro. Ella dice, allí en la educación, en el libro La Educación, en la página 345, dice, la Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que ha asombrado y maravillado a los intelectos más cultos y al mismo tiempo ha explicado el camino de la vida al humilde e ignorante. Ahora entiende. Por eso allá vemos a Pablo, a Juan, a todos esos pescadores, a esos hombres que ellos, más bien que los eruditos, que aquellos sacerdotes, entendieron y comprendieron esa llegada del Mesías, esa llegada de su maestro, y pudieron ahora dar testimonio de quién en realidad era Cristo. Mira esta otra. El resultado de tal estudio de la Biblia será mentes bien equilibradas, porque se desarrollarán armoniosamente las facultades físicas, mentales y morales. No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Sí, porque lee, entiende, actúa y lleva la obra que Dios está requiriendo. Conoces más profundamente a Jehová. Ahora te da temor de caer en pecado, de fallarle a Dios. Ahora entiendes en realidad que el temor es ese amor pleno que tenemos con el Señor y Él con nosotros. Es así como podemos ir comprendiendo qué es leer y entender. La mente que es guiada por el Espíritu Santo, al investigar las Escrituras, contempla a su autor y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra. Así es como el intelecto que aspira a alcanzar la norma de perfección es elevado para comprenderla. Sí, porque cada vez que te motiva, cada vez que lees algo, vas buscando, vas investigando, te vas introduciendo más y más adentro. Pero al mismo tiempo que te introduces, también en el momento que paras de leer, pues ahora te da por mostrar, hablar y decir lo que has estudiado, ese toque que el Espíritu Santo hizo en tu persona. En realidad, ¿lo quieres hacer tú? ¿En verdad quieres enterarte de lo que viene
y lo que simboliza cada aquel símbolo que Dios puso en su palabra, Dios quiere en realidad que en este trimestre todo sea conocido y dado a conocer a través del Espíritu a tu persona. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.